Me llamo Arturo Medina. Tengo 75 años y nunca pensé que mis propios hijos me harían esto. Si me escuchas ahora, si estás oyendo esta historia, quiero que sepas que lo que te voy a contar es real, tan real como el dolor que todavía siento en la espalda cuando recuerdo esos días. Mi nuera tiró mi cama a la basura para hacer su gimnasio y yo dormí en el suelo. Pero escúchame bien, porque la venganza que tomé fue tan brutal que hasta yo mismo me sorprendí. Todo comenzó un martes de abril. Había ido a la clínica del Seguro Social para mis inyecciones de radiculitis, esa maldita enfermedad que me tiene desde hace años como un clavo ardiendo en la columna. El doctor Hernández, un hombre joven pero comprensivo, me había dicho que siguiera con el tratamiento, que poco a poco iría mejorando. Don Arturo me dijo mientras me aplicaba la inyección: a su edad es normal que el cuerpo se queje, pero no se rinda. Yo asentí, como siempre, con esa dignidad que aprendí de mi padre. El camión me dejó en la esquina de mi casa, esa casa que compré con el sudor de 40 años de trabajo como albañil. Cada ladrillo de esa construcción lo conocía. Cada grieta tenía una historia. Caminé despacio por el sendero de piedras que yo mismo había puesto, sintiendo cómo el peso de los años se acumulaba en mis piernas. El sol de la tarde caía sobre el patio donde mi esposa Elena solía tender la ropa, donde mis hijos jugaron cuando eran pequeños. Pero algo estaba mal, muy mal. En el patio trasero, junto a los botes de basura, vi algo que me heló la sangre. Era mi cama ortopédica que Elena y yo habíamos comprado hace 5 años cuando el doctor me recomendó dormir en una superficie firme pero cómoda. Ahí estaba, tirada como un mueble viejo, con el colchón especial que tanto me había costado, manchado de tierra y desperdicios. «¿Qué carajo es esto?», murmuré, pero mi voz se perdió en el aire. Mis manos temblaron cuando me acerqué a tocar el marco de metal. Esta era la cama donde Elena había dormido sus últimos meses, donde yo había llorado tantas noches después de que se fue. Y ahora estaba ahí, desechada como si fuera basura. Entré a la casa con el corazón golpeando contra las costillas. Desde la sala escuché música fuerte, de esa que les gusta a los jóvenes, con ritmos que retumban en las paredes. Caminé hacia mi habitación, esa recámara amplia que daba al jardín, donde había dormido durante más de 30 años. Lo que vi me quitó el aliento. Mi habitación se había convertido en otra cosa completamente. Habían instalado espejos en todas las paredes, máquinas de ejercicio brillantes ocupaban cada rincón, y en el centro una caminadora eléctrica nueva, de esas que cuestan una fortuna. El olor a pintura fresca se mezclaba con el aroma de esos productos químicos que usan en los gimnasios. «¿Te gusta?», escuché la voz de Patty, mi nuera, a mis espaldas. Me di vuelta y la encontré sudando, vestida con esa ropa deportiva ajustada que siempre usa, con una sonrisa que me pareció la más cruel que había visto en mi vida. «Es perfecto, ¿verdad? Por fin puedo hacer mis ejercicios en casa sin tener que ir al gimnasio del centro». ¿Dónde está mi cama?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Patty se encogió de hombros como si hubiera botado un periódico viejo. «Ay, don Arturo, esa cosa ya estaba muy gastada. La pusimos afuera para que se la lleve el camión de basura mañana. Además», y aquí su voz tomó ese tono condescendiente que tanto odiaba, «a tu edad el suelo es suficiente, viejo. Es mejor para los huesos». Se rió. Se rió de mí, de mis 75 años, de mi dolor, de mi dignidad. Y yo me quedé ahí parado, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta.
¿El suelo?, repetí, porque no podía creer lo que estaba oyendo. Sí, papá. Apareció Rafael, mi hijo, el hijo que yo crié, al que le enseñé a ser hombre, al que mantuve estudiando hasta que se recibió de contador. Ya hablamos de esto. Los doctores dicen que a los adultos mayores les conviene dormir en superficies duras. Es científico. Nunca en mi vida había sentido una traición tan profunda. Este era mi hijo, la criatura que Elena había parido con tanto dolor, el niño que yo había cargado en brazos cuando tenía pesadillas. Y ahora me estaba diciendo que durmiera en el suelo como un perro. Pusimos un colchón en el sótano, continuó Rafael, evitando mirar mis ojos. Es cómodo. Y el sótano está fresco, perfecto para el clima. ¿El sótano? Mi voz salió como un susurro. El sótano era donde guardábamos las herramientas viejas, donde se filtraba la humedad en temporada de lluvias, donde las ratas entraban por los huecos de las esquinas. «Ven, te enseñamos», dijo Patty, caminando hacia las escaleras. La siguió Rafael, y yo, como un tonto, lo seguí también. Bajamos por esas escaleras de cemento que yo mismo había construido hacía décadas. El aire se volvió más frío con cada escalón, más húmedo, más pesado. Al llegar abajo, encendieron un foco pelón que colgaba del techo. La luz amarillenta iluminó las paredes de concreto, las tuberías expuestas, y en una esquina, tirado directamente sobre el piso de cemento, un colchón delgado que parecía más viejo que yo. «¿Ves? Está perfecto», dijo Patty con esa falsa alegría. «Y mira, hasta tiene una ventanita por donde entra el aire fresco». La ventanita era una rendija al nivel del suelo, por donde podía ver las hierbas del patio y por donde seguramente entraban todos los bichos. El colchón era de esos baratos, de espuma delgada, que en pocos meses se hacen bolitas y pierden toda consistencia. «Esto no puede ser», dije, pero mi voz sonaba débil, como la de un viejo derrotado. «Papá», Rafael puso su mano en mi hombro, pero la retiré de inmediato. «Es temporal. Solo mientras nos acomodamos con el nuevo negocio de Patty. Ella va a dar clases de ejercicio aquí en casa, ¿entiendes? Es una oportunidad de oro». «¿Y mis cosas? ¿Mi ropero? ¿Mis fotografías?» «Todo está guardado en cajas», respondió Patty. «No te preocupes, no se perdió nada». Pero sí se había perdido algo. Se había perdido mi dignidad, mi lugar en mi propia casa, mi derecho a vivir como un ser humano y no como un estorbo. Esa noche, mientras estaba acostado en ese colchón miserable, sintiendo cómo el frío del cemento se filtraba a través de la delgada espuma, escuché pasos suaves en las escaleras. Era Anita, mi nieta de 12 años. La única luz que me quedaba en esta familia que se había vuelto extraña. «Abuelito», susurró, y su voz estaba quebrada por el llanto. «Te traje mi almohada». En la penumbra vi su carita redonda, sus ojos grandes llenos de lágrimas, cargando su almohada favorita, esa que tenía bordado un unicornio rosado. «No, mijita», le dije, aunque el corazón se me partía. «Es tu almohada». «No me importa», insistió, acostándola junto a mi cabeza. «Perdóname por lo que hacen mis papás. Yo no estoy de acuerdo». Esa niña, esa pequeña criatura, tenía más humanidad en su dedito meñique que sus padres en todo el cuerpo. La abracé fuerte, oliendo su champú de manzanilla, sintiendo cómo sus lágrimas mojaban mi camisa. «¿Por qué lo hacen, abuelito?», me preguntó. Y yo, que había vivido 75 años, que había visto guerras y paces, amores y traiciones, no supe qué responderle. Porque cuando los hijos se vuelven contra el padre que los crió, cuando la sangre de tu sangre te trata como basura, no hay explicación que valga. Pero ahí,
acostado en ese sótano frío, con el cuerpo dolorido por el cemento y el alma herida por la traición, comencé a recordar algo que ellos no sabían, algo que había guardado en secreto todos estos años. Y si me escuchas, si sigues esta historia, vas a entender por qué digo que la venganza que se avecina fue brutal. Porque ellos no sabían, no tenían ni idea de lo que yo guardaba en esa casa. No sabían quién era realmente el dueño de todo lo que pisaban. Los primeros días en ese sótano fueron los más largos de mi vida. Cada mañana despertaba con el cuerpo entumecido, como si me hubieran golpeado con un martillo toda la noche. El cemento no perdona, te lo digo yo que trabajé con él durante décadas. Conocía su frialdad, su dureza, pero nunca pensé que terminaría durmiendo sobre él como un indigente. El colchón delgado que me habían dado era una broma cruel. En las noches, cuando me acostaba, podía sentir cada irregularidad del piso, cada pequeña piedrita que se había quedado incrustada en el cemento cuando lo construí. Mis huesos, que ya de por sí me dolían por la edad y la radiculitis, comenzaron a protestar de maneras que no había experimentado nunca. Al tercer día, cuando me levanté para ir al baño, descubrí los primeros moretones. Eran pequeñas manchas moradas en la cadera derecha, donde el hueso había presionado contra el suelo toda la noche. Pero eso era solo el comienzo. Con el paso de los días, mi cuerpo se convirtió en un mapa de colores. Azul, morado, amarillo verdoso. Parecía que me habían dado una paliza, y en cierta forma así era. «Abuelito, ¿te duele mucho?», me preguntó Anita una tarde cuando bajó a escondidas a verme. Sus deditos tocaron suavemente uno de los moretones en mi brazo, y yo tuve que morderme los labios para no gritar del dolor. «Un poquito, mijita», le mentí, porque no quería que cargara con mi sufrimiento. Los viejitos somos más resistentes de lo que parece. Pero la verdad era que cada movimiento se había vuelto una tortura. Levantarme del suelo era una odisea que me tomaba varios minutos. Primero tenía que rodar hacia un lado, luego apoyarme en las manos y las rodillas como un animal, y después, muy lentamente, incorporarme usando la pared como apoyo. Mis articulaciones crujían como ramas secas, y más de una vez tuve que quedarme quieto hasta que el mareo pasara. La humedad del sótano empeoraba todo. Mis ropas nunca se secaban completamente, y ese olor a moho se había pegado a mi piel. Por las mañanas, cuando subía a desayunar, podía ver cómo Patty arrugaba la nariz cuando pasaba cerca de mí. «Hueles raro, don Arturo», me dijo un día, como si fuera culpa mía. «¿No te estás bañando?». Me bañaba, claro que me bañaba, pero vivir en esa humedad constante, en ese aire viciado, te marca de una manera que no se quita fácil. Era como si el sótano me estuviera consumiendo poco a poco, convirtiendo mi cuerpo en algo que ya no reconocía. Una semana después de mi exilio al sótano, las cosas empeoraron. Anita había desarrollado el hábito de bajar a visitarme todas las tardes después de hacer su tarea. Me contaba sobre su día en la escuela, me enseñaba sus dibujos, y yo le leía los cuentos que tenía guardados en una de mis cajas. Esos momentos eran los únicos que me mantenían cuerdo. Pero Patty se dio cuenta. «Ana Sofía», gritó desde arriba un día que la niña estaba conmigo. Su voz resonó por todo el sótano como un látigo. «Sube inmediatamente». Vi cómo mi nieta se encogía del miedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero obedeció. La escuché subir las escaleras despacio, arrastrando los pies. No pude evitarlo. Subí detrás de ella, ignorando el dolor que me atravesaba la espalda con cada escalón. Lo que vi arriba me partió el corazón en pedazos.
Patty tenía a Anita del brazo, apretándoselo de una manera que dejaba marcas rojas en su piel delicada. «Ya te dije que no bajaras ahí», le decía con esa voz venenosa que usaba cuando estaba realmente enojada. «El abuelo está bien, no necesita que lo molestes». «No me molesta», intervine, pero Patty me silenció con una mirada que podría haber matado moscas. «Tú no hables», me espetó. «Ya bastante problema eres». Luego se dirigió de nuevo a Anita, y lo que dijo después se me quedó grabado para siempre. «Como vuelvas a bajar ahí, te quito el teléfono por un mes. Y nada de dinero para la cooperativa de la escuela. ¿Entendiste?» Mi nieta asintió entre sollozos. El teléfono y los 5 pesos que le daban cada día para el recreo eran lo único que tenía. A los 12 años, eso es tu mundo entero. Desde ese día, Anita dejó de visitarme. Algunas noches la escuchaba llorar en su cuarto, que estaba justo arriba del sótano. Sus lágrimas me dolían más que todos los moretones juntos. Había convertido a mi propia nieta en prisionera en su propia casa, y todo por tratar de mostrarme un poco de cariño. Fue entonces cuando Rafael decidió que era momento de hablar conmigo sobre el futuro. Bajó una tarde, algo inusual porque desde que me habían relegado al sótano, prácticamente fingía que no existía. Venía con una carpeta en las manos y esa expresión seria que ponía cuando hablaba de negocios. «Papá», comenzó, pero ya no era el mismo papá cariñoso de antes. Sonaba más como cuando hablaba con sus clientes. «Necesitamos platicar». Se sentó en una caja vieja que yo usaba como mesa y abrió la carpeta. Adentro había papeles, documentos que yo reconocía pero que no había visto en años. «Mira, la situación económica está difícil», continuó sin mirarme a los ojos. «Patty quiere expandir su negocio y el gimnasio de aquí arriba es solo el principio. Pero necesitamos capital». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ya sabía hacia dónde iba esto. Después de que mamá murió, legalmente la casa pasó a ser mía como único heredero varón. «Tú ya cumpliste tu función, papá. Criaste a la familia, trabajaste duro y ahora es tiempo de que descanses». «¿Descansar?», repetí. «¿Llamas a esto descansar?». Rafael movió la mano como si estuviera espantando moscas. «Es temporal. El punto es que vamos a vender la casa el próximo mes. Ya tenemos un comprador interesado». Las palabras me cayeron como un balde de agua helada. «¿Vender la casa?». «Sí, papá, es una buena oportunidad. Nos ofrecen casi 15 millones. Con ese dinero podemos comprar algo más pequeño, más apropiado para tu edad, y todavía nos queda para invertir en el negocio». 15 millones. Hablaba de 15 millones como si fuera dinero que le había caído del cielo, como si no supiera lo que había costado construir esta casa, ladrillo por ladrillo, peso por peso. «Esta casa la construí yo», le dije, y mi voz temblaba de rabia contenida. «Cada maldita pared la levanté con mis propias manos». «Sí, papá, lo sabemos, y te estamos agradecidos, pero las cosas cambian. Ahora es nuestro turno de tomar las decisiones. Nuestro turno. Como si la vida fuera un juego donde se pasan turnos, donde los viejos simplemente se hacen a un lado para dejar paso a los jóvenes». Esa noche, acostado en mi colchón miserable, me puse a recordar cómo había sido realmente la compra de esta casa. No lo que Rafael creía, no la versión simplified que le había contado a través de los años, sino la verdad completa. Tenía 35 años cuando Elena y yo encontramos este terreno. Era 1983 y Rafael apenas tenía 5 años. Andaba correteando entre los matorrales mientras yo hablaba con el dueño anterior, un hombre mayor que quería mudarse a Guadalajara para estar cerca de sus hijos. «Esta tierra es buena», me había dicho,
pateando la tierra rojiza con su bota vieja. Pero necesita a alguien que la trabaje, que la quiera. Elena estaba embarazada de nuestra segunda hija, la que perdimos a los 6 meses. Yo trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, cargando bultos de cemento, mezclando mortero, levantando muros bajo el sol implacable. Mis manos se curtieron como cuero, mi espalda se dobló bajo el peso de miles de ladrillos. Cada peso que gané en esos años fue con el sudor de mi frente. No había fines de semana, no había vacaciones. Elena lavaba ropa ajena para completar el gasto y los domingos vendía tamales afuera de la iglesia. Vivíamos en un cuarto prestado, los 3 apretados como sardinas, ahorrando cada centavo para poder comprar este pedazo de tierra. Recuerdo el día que firmé los papeles. Elena lloró, no de tristeza sino de felicidad, porque por fin íbamos a tener algo propio, algo que nadie nos podría quitar. Rafael, que entonces tenía 8 años, corrió por todo el terreno vacío gritando: «¡Es nuestro! ¡Es nuestro!». Y yo comencé a construir. No contraté a nadie, no podía permitírmelo. Yo mismo cavé los cimientos, yo mismo armé las columnas, yo mismo puse cada ladrillo. Elena me ayudaba cargando agua, preparando mezcla, sosteniendo las varillas mientras yo las soldaba. Era nuestro sueño hecho realidad, ladrillo por ladrillo, día tras día. Los fines de semana, mientras otros hombres descansaban o tomaban cerveza, yo estaba aquí trabajando. Mis manos sangraban por las cortadas del alambre. Mi espalda se quejaba por cargar tantos bultos de cemento, pero nunca paré. Porque esto no era solo una casa, era nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Rafael creció corriendo por estos pasillos que yo construí. Aprendió a caminar en este patio que yo pavimenté. Hizo su tarea en esa mesa que yo fabriqué con mis propias manos. Y ahora, 40 años después, me decía que la casa era suya, que yo ya había cumplido mi función. ¿Mi función? Mi función había sido darle todo, absolutamente todo, incluyendo mi juventud, mi salud y ahora mi dignidad. Pero había algo que Rafael no sabía, algo que nunca le había contado. Cuando Elena murió, 3 años atrás, ella me había hecho prometer algo en su lecho de muerte. Arturo, me había dicho con esa voz débil pero determinada: «Nunca dejes que se aprovechen de ti. Yo sé que eres bueno, demasiado bueno, pero prométeme que no vas a dejar que nadie te quite lo que es tuyo». Yo le había prometido, aunque entonces no entendía completamente lo que me quería decir. Ahora, acostado en este sótano húmedo, con el cuerpo molido por los golpes del cemento, comenzaba a comprender. Elena siempre había sido más lista que yo para estas cosas. Ella había visto algo en Patty que yo no quise reconocer, algo en la manera que esa mujer miraba la casa, como si ya fuera suya. Y tal vez había visto algo en nuestro propio hijo que yo, por amor ciego, no había querido admitir. Los días siguieron pasando y mi cuerpo se deterioraba más. Ya no era solo moretones, sino llagas donde la piel se había roto por la fricción constante con el cemento áspero. Mi apetito desapareció y comencé a perder peso de manera alarmante. Mis ropas me quedaban como costales vacíos. Una mañana, cuando subí a desayunar, me vi en el espejo del baño y no me reconocí. Era un viejo demacrado, con ojeras profundas y una barba descuidada. Parecía uno de esos indigentes que piden limosna en las esquinas del centro. «¿Estás enfermo, abuelito?», me preguntó Anita un día que nos cruzamos en la cocina. Había violado la prohibición de su madre solo para hacerme esa pregunta. «No, mijita», le mentí de nuevo, «solo un poco cansado». Pero la verdad era que sí estaba enfermo del alma
enfermo de la traición, enfermo de la humillación constante. Cada noche, cuando bajaba a ese agujero que ahora llamaba hogar, sentía como si me estuviera muriendo un poco más. Y tal vez eso era exactamente lo que ellos querían. Tal vez el plan nunca había sido que me acostumbrara al sótano. Tal vez el plan era que me deteriorara tanto que ya no pudiera protestar cuando vendieran la casa. O mejor aún, que me muriera calladamente una de esas noches frías, y así no tuvieran que lidiar conmigo para nada. Pero ellos habían cometido un error muy grande, porque yo sabía algo que ellos no sabían, algo que había guardado en secreto durante todos estos años, algo que Elena me había ayudado a proteger antes de morir. Y una noche, mientras escuchaba sus risas arribas, mientras oía a Patty planear sus clases de ejercicio y a Rafael calcular las ganancias de la venta, decidí que ya era suficiente. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar lo que un viejo albañil puede hacer cuando lo acorralan como a un animal, porque ellos no sabían quién era realmente el dueño de esta casa. Esa noche, cuando la casa por fin se quedó en silencio y escuché los ronquidos de Rafael desde el cuarto principal, supe que había llegado el momento. Llevaba días planeando esto, recordando cada detalle de lo que Elena me había mostrado antes de morir, reviviendo conversaciones que creía olvidadas. Me incorporé del colchón con cuidado, ignorando el dolor que me atravesaba la espalda como un cuchillo. Mis articulaciones protestaron, pero la rabia me daba fuerzas que no sabía que tenía. Había algo que necesitaba recuperar, algo que había estado esperando el momento correcto para usar. Subí las escaleras muy despacio, pisando solo las orillas de cada escalón para evitar que crujieran. Conocía cada sonido de esta casa, cada madera que protestaba, cada tubo que suspiraba. Después de 40 años viviendo aquí, sabía exactamente dónde pisar para moverme como un fantasma. La sala estaba a oscuras, solo iluminada por la luz de la calle que se filtraba por las cortinas. Pude ver los nuevos muebles que Patty había comprado. Ese sofá de cuero blanco que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses cuando era joven. Todo comprado con la certeza de que esta casa ya era suya. Me dirigí hacia el closet del pasillo, ese espacio bajo las escaleras donde guardábamos las cosas que ya no usábamos pero que no queríamos tirar. Ahí, detrás de cajas de adornos navideños y ropa vieja, estaba lo que buscaba. El baúl de madera que había pertenecido a mi padre. Era un mueble hermoso, hecho de cedro rojo con herrajes de bronce que ya estaban verdosos por el tiempo. Mi padre lo había usado para guardar sus herramientas más valiosas, y cuando murió, me lo heredó junto con el consejo de que siempre guardara ahí lo más importante que tuviera. Lo más importante no es lo que vale dinero, me había dicho, sino lo que vale la vida. Elena había entendido eso mejor que nadie. Cuando comenzó a enfermarse, cuando los doctores nos dijeron que no había esperanza, ella me llamó una tarde para mostrarme algo. Arturo, me había dicho, necesitamos hablar de cosas serias, ven conmigo. Me llevó hasta este mismo closet, hasta este mismo baúl que ahora estaba abriendo con manos temblorosas. Elena había sacado un sobre manila grueso y me había mostrado su contenido con esa seriedad que ponía cuando hablaba de cosas importantes. Mira bien esto, me había dicho, y escúchame con atención. Dentro del sobre estaban los documentos originales de la compra de la casa, no las copias que Rafael había visto y que estaban en la carpeta de documentos familiares. Los originales, con los sellos oficiales, con las firmas autenticadas, con todos los papeles que demostraban
quién había comprado realmente esta propiedad en 1983. ¿Ves este nombre?, me había preguntado Elena, señalando la escritura principal. ¿Ves quién aparece como único propietario? Arturo Medina González. Solo mi nombre. No el de ella, no el de Rafael, no el de nadie más. Solo el mío. Cuando compramos la casa, me había explicado Elena, yo insistí en que todo quedara a tu nombre. Tú eras quien trabajaba, quien había ahorrado cada peso, quien se había matado construyendo todo esto. Legalmente, esta casa es tuya y solo tuya. Pero había más. Elena había sacado otro documento, este más nuevo, con sellos de una compañía de seguros que yo apenas recordaba haber contratado. ¿Recuerdas cuando Rafael se graduó de contador?, me había preguntado. ¿Recuerdas que él mismo nos recomendó contratar un seguro de vida? Vagamente lo recordaba. Rafael había llegado muy emocionado, recién recibido, con la cabeza llena de números y consejos financieros. Nos había dicho que a nuestra edad necesitábamos proteger nuestro patrimonio, que era lo responsable que debíamos hacer. Contratamos una póliza de 15 millones de pesos, continuó Elena. Pero mira bien quién es el beneficiario. Leí el documento 2 veces antes de entenderlo completamente. El beneficiario no era Rafael, como él creía. El beneficiario era la casa misma, para asegurar que nunca pudiera ser vendida o hipotecada sin el consentimiento expreso del propietario original. Es una figura legal que Rafael nos recomendó, pero que nunca entendió completamente, me había explicado Elena con una sonrisa triste. La casa está asegurada de tal manera que si algo te pasa, se convierte en un fideicomiso para Ana. Pero mientras tú vivas, nadie, absolutamente nadie, puede tocar esta propiedad. Me había tomado años entender completamente lo que eso significaba. Rafael, con todo su conocimiento de contador, había creado sin saberlo una protección legal perfecta para mí. La casa no solo era mía por derecho de compra, sino que estaba blindada legalmente de cualquier intento de venta forzada. ¿Por qué nunca me dijiste esto claramente?, le había preguntado a Elena entonces. Porque esperaba no tener que usarlo nunca, me había respondido. Esperaba que nuestro hijo fuera mejor hombre de lo que está demostrando ser. Ahora, 3 años después de esa conversación, con el cuerpo molido por semanas de dormir en cemento, entendía por qué Elena había insistido en que guardáramos estos documentos en secreto. Saqué el sobre manila del baúl y lo abrí con manos que ya no temblaban. Todo estaba ahí, perfectamente preservado. Las escrituras originales, el seguro y algo más que Elena había añadido antes de morir. Una carta notariada donde explicaba las circunstancias reales de la compra de la casa, firmada por testigos que aún vivían en el barrio. Pero necesitaba más que documentos, necesitaba pruebas de lo que me estaban haciendo, evidencia que no pudieran negar ni justificar. Al día siguiente esperé hasta que Rafael se fuera a trabajar y Patty saliera a hacer sus compras. Solo entonces subí a buscar a Ana, que estaba en su cuarto haciendo tarea. «Mijita», le dije, tocando suavemente su puerta. «¿Puedo pasar?» Ana levantó la vista de sus libros y vi cómo sus ojos se iluminaban al verme. Hacía días que no hablábamos y la había extrañado terriblemente. «Abuelito», susurró, levantándose para abrazarme. «¿Cómo estás? Te ves muy flaco». «Necesito tu ayuda», le dije directamente. A los 12 años, Ana ya era una niña inteligente, más madura de lo que debería ser por las circunstancias. «Pero tienes que prometerme que esto queda entre nosotros». Ana asintió muy seria. «¿Qué necesitas?» Le expliqué lo que quería que hiciera.
y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas cuando entendió completamente lo que significaba. ¿Te están lastimando tanto, abuelito? Sí, mijita. Pero vamos a arreglarlo. Ana sacó su teléfono, ese celular que Patty había amenazado con quitarle, y comenzó a tomar fotografías. Cada moretón, cada llaga, cada marca que el cemento había dejado en mi piel. Yo me quité la camisa sintiéndome avergonzado, porque mi cuerpo ya no era el del hombre fuerte que había sido, sino el de un viejo maltratado. Abuelito, Ana lloró al ver la extensión real del daño. ¿Por qué no dijiste que estaba tan mal? Porque no quería que cargaras con esto, le respondí. Pero ahora necesito que sepas la verdad. Le conté sobre los documentos, sobre lo que realmente significaba ser el propietario de la casa, sobre el seguro que Rafael no entendía completamente. Ana escuchó con esa concentración que solo tienen los niños cuando algo es realmente importante. ¿Entonces la casa es tuya y no de papá? Así es, mijita. Y papá y mamá no tienen derecho a venderla. No tienen derecho a nada. Ana guardó silencio por un momento, procesando toda la información. Luego me miró con una determinación que me recordó a su bisabuela Elena. ¿Qué vamos a hacer? Esa tarde, mientras Ana estaba en la escuela, marqué un número que tenía guardado en mi libreta vieja. Era el despacho del licenciado Morales, un abogado que había sido amigo de mi compadre Esteban antes de que muriera. Licenciado, le dije cuando contestó, soy Arturo Medina, amigo de Esteban Ruiz. Necesito su ayuda. El licenciado Morales me recordaba. Esteban le había hablado de mí, del trabajo que habíamos hecho juntos por décadas, de cómo yo le había ayudado a construir su casa cuando él no tenía dinero para contratar albañiles. Don Arturo, me dijo con esa voz cálida que tienen los hombres buenos, ¿en qué puedo ayudarle? Le expliqué mi situación, cuidándome de no sonar como un viejo resentido, sino como un hombre que necesitaba asesoría legal seria. Le hablé de los documentos, del seguro, de las amenazas de venta, de las condiciones en las que me tenían viviendo. Don Arturo me dijo después de escuchar todo, ¿tiene usted los documentos originales? Los tengo. ¿Y tiene pruebas del maltrato? Las tengo. Entonces venga a verme mañana por la mañana y traiga todo. Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir. No porque el colchón fuera más cómodo o porque el sótano fuera menos frío, sino porque por fin tenía un plan. Por fin sabía que Elena había tenido razón al proteger esos documentos, al insistir en que guardáramos la verdad hasta el momento correcto. El momento correcto había llegado. Al día siguiente, muy temprano, antes de que Rafael se levantara, subí a ducharme y me puse mi mejor camisa, esa que guardaba para las ocasiones especiales. Me peiné con cuidado y me afeité, porque cuando vas a pelear por tu dignidad, tienes que verte como el hombre que eres, no como la víctima que te han hecho creer que eres. Ana me ayudó a cargar los documentos en una bolsa vieja. Antes de irme, me abrazó muy fuerte. ¿Va a salir todo bien, abuelito? Va a salir perfecto, mijita. Tu bisabuela Elena se encargó de eso. El despacho del licenciado Morales estaba en el centro, en uno de esos edificios viejos pero elegantes donde todavía trabajaban abogados de la vieja escuela. Cuando llegué, me recibió personalmente, algo que me sorprendió porque esperaba que me atendiera una secretaria. Don Arturo, me dijo estrechando mi mano con firmeza. Esteban me habló mucho de usted. Me dijo que era el hombre más trabajador y honrado que había conocido. Revisó todos mis documentos con la concentración de un cirujano. Las escrituras, el seguro, las fotografías que Ana había tomado,
La carta de Elena. Cada tanto hacía anotaciones en una libreta, murmuraba algo entre dientes, y yo podía ver cómo su expresión se endurecía. Don Arturo, me dijo finalmente, lo que le están haciendo no solo es inmoral, es ilegal. Esto constituye maltrato a persona mayor, y además están cometiendo fraude al intentar vender una propiedad que no les pertenece. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer mucho, respondió con una sonrisa que no me gustó nada a mis enemigos. Primero, vamos a presentar una denuncia formal por maltrato. Segundo, vamos a obtener una orden de protección. Tercero, vamos a notificar oficialmente que cualquier intento de venta de la propiedad es nulo e ilegal. ¿Y después? Después, don Arturo, va usted a recuperar su casa y su dignidad. Y ellos van a aprender que no se puede abusar de un hombre solo porque sea viejo. Salí del despacho sintiéndome como si hubiera crecido 10 centímetros. Por primera vez en semanas caminaba derecho, con los hombros erguidos, como el hombre que había sido toda la vida. Rafael y Patty no sabían lo que se les venía encima. Pero yo sí. El licenciado Morales me había dicho que todo estaría listo en una semana. Pero la justicia a veces trabaja más rápido cuando tienes razón de tu lado. El miércoles por la mañana recibí la llamada que había estado esperando. Don Arturo, me dijo el licenciado, ya tenemos todas las órdenes. La policía y los servicios sociales estarán en su casa esta tarde a las 3. ¿Está usted preparado? Preparado. Había estado preparándome para este momento desde que Elena murió, desde que vi esos primeros destellos de codicia en los ojos de Patty, desde la primera noche que dormí en ese sótano maldito. Estoy listo, le respondí. Esa mañana me bañé con cuidado, me afeité despacio y me puse el traje azul marino que había usado para el funeral de Elena. Era el mismo traje con el que me había casado 45 años atrás, el mismo con el que había ido a firmar las escrituras de esta casa. Todavía me quedaba bien, aunque ahora colgaba un poco por todo el peso que había perdido. Ana me ayudó con la corbata. Sus manitas temblaban mientras hacía el nudo, porque entendía que este día cambiaría todo para siempre. ¿Estás nervioso, abuelito? No, mijita, le dije, y era la verdad. Los hombres justos no tienen por qué estar nerviosos cuando llega la hora de la verdad. A las 2:30 sonó el timbre. Era el licenciado Morales acompañado de una mujer elegante que se presentó como la trabajadora social, licenciada García, y 2 policías uniformados. Uno de ellos, un hombre mayor con canas en las sienes, me recordó a los oficiales de antes, de cuando la policía todavía respetaba a los viejos. Don Arturo, me dijo el oficial, entendemos que ha habido una situación irregular en esta propiedad. ¿Podría mostrarnos los documentos que respaldan sus declaraciones? Saqué el sobre manila que había guardado como un tesoro durante tantos años. Las escrituras originales, amarillentas pero perfectamente legibles, con los sellos oficiales y las firmas que demostraban la verdad que Rafael nunca quiso reconocer. La licenciada García revisó cada documento con esa minuciosidad que tienen las personas acostumbradas a lidiar con casos difíciles. Después me pidió que le mostrara las condiciones en las que había estado viviendo. Bajamos al sótano, ese agujero húmedo que había sido mi prisión durante semanas. El colchón delgado seguía ahí, manchado y hundido. El foco pelón colgaba del techo como un ojo amarillento, y el olor a humedad impregnaba cada rincón. «Dios mío», murmuró la licenciada García. «¿Cuánto tiempo ha estado durmiendo aquí?» 3 semanas, respondí. «Desde que tiraron mi cama ortopédica a la basura
para hacer el gimnasio de mi nuera. Los policías intercambiaron miradas que no necesitaban palabras. Habían visto suficiente miseria humana para reconocer el maltrato cuando lo tenían delante. ¿Podría quitarse la camisa, don Arturo?, me pidió la licenciada García. Necesitamos documentar las evidencias físicas. Me quité la camisa sintiendo esa vergüenza que solo conocen los hombres que han perdido su dignidad. Mi torso estaba marcado como un mapa de la crueldad. Moretones de todos los colores, llagas donde la piel se había roto por la fricción constante, marcas rojas donde los huesos habían presionado contra el cemento noche tras noche. «Esto es inaceptable», dijo el policía mayor, y su voz tenía esa dureza que promete consecuencias. ¿Dónde están los responsables de esta situación? Como si lo hubieran invocado, escuchamos pasos en la planta alta. Rafael había llegado del trabajo, y por el ruido de tacones que lo acompañaba, Patty también estaba ahí. «Papá», gritó Rafael desde arriba, «¿qué está pasando? ¿Por qué hay patrullas afuera?» Subimos en procesión. Yo adelante, con la dignidad recuperada, seguido por la autoridad que por fin había venido a poner las cosas en su lugar. Rafael y Patty estaban en la sala, él todavía con su traje de oficina, ella con esa ropa deportiva que siempre usaba, pero ambos con expresiones de confusión que pronto se convertirían en algo muy diferente. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Patty con esa voz aguda que ponía cuando se sentía amenazada. El licenciado Morales se adelantó, y su presencia llenó la habitación de una autoridad que mis propios hijos nunca habían respetado en mí. «Soy el licenciado Morales, representante legal del señor Arturo Medina», dijo con esa voz clara que había aprendido en décadas de tribunales. «Estamos aquí para atender una denuncia formal por maltrato a persona mayor y tentativa de fraude inmobiliario». Vi cómo el color se drenaba del rostro de Rafael. «¿Maltrato? ¿De qué habla? Este es mi padre. Yo jamás...» «¿Su padre?», interrumpió la licenciada García. «¿El mismo padre al que tienen durmiendo en un sótano húmedo sobre un colchón tirado en el cemento?» Patty trató de intervenir con esa sonrisa falsa que usaba cuando intentaba manipular una situación. «Hay un malentendido. Don Arturo está ahí temporalmente mientras reacondicionamos...» «Señora», la cortó el policía mayor, «hemos visto las condiciones del sótano y las lesiones físicas del señor Medina. No hay malentendido posible». Rafael me miró con esa expresión que ponen los hijos cuando se dan cuenta de que el padre al que creían derrotado todavía tiene fuerzas para luchar. «Papá, esto es ridículo. Podemos resolver esto en familia. No necesitamos extraños». «¿Extraños?», repetí, y por primera vez en semanas mi voz sonó como la del hombre que había sido. «¿Llamas extraños a las autoridades que vinieron a proteger a un viejo del maltrato de su propia familia?» Fue entonces cuando el licenciado Morales sacó los documentos que cambiarían todo. «Señor Rafael Medina», dijo con esa formalidad que tienen los abogados cuando están a punto de destruir la vida de alguien, «entendemos que usted se ha estado haciendo pasar por propietario de esta vivienda y que incluso ha iniciado negociaciones para su venta. ¿Es esto correcto?». Rafael tartamudeó algo incoherente, pero Patty, que siempre había sido más directa, respondió por ambos. «Por supuesto que es correcto. Esta casa nos pertenece por herencia después de la muerte de Elena. Rafael es el único heredero varón». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. El licenciado Morales sonrió con esa expresión que los tiburones deben tener antes de morder. «Me temo que están ustedes muy equivocados», dijo, extendiendo las escrituras originales.
Esta propiedad pertenece única y exclusivamente al señor Arturo Medina González, como consta en estos documentos oficiales registrados en 1983. Vi cómo Rafael tomaba los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se movían de lado a lado, leyendo y releyendo, como si las palabras fueran a cambiar si las miraba lo suficiente. Esto no puede ser, murmuró. Cuando mamá murió, yo heredé. Usted no heredó nada, continuó el licenciado Morales, implacable. Su madre nunca fue copropietaria de esta vivienda. Su padre fue el único comprador registrado y sigue siendo el único propietario legal. Patty le arrebató los documentos a Rafael y vi cómo su cara pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente al pánico puro. «Esto es imposible», gritó. «Hemos vivido aquí por años. Tenemos derechos. Ya tenemos un comprador esperando». Cualquier venta que hubieran intentado habría constituido fraude, explicó el licenciado con paciencia. Afortunadamente, nunca llegaron a concretarla. Rafael se dejó caer en el sofá de cuero blanco, ese mueble caro que habían comprado con la certeza de que el dinero de la casa ya era suyo. Su cara había adquirido un color grisáceo que me recordó a los enfermos terminales. «Papá», me dijo con una voz que no reconocí. «No entiendo. ¿Por qué nunca nos dijiste que la casa seguía siendo tuya? ¿Por qué habría de decírselo a alguien que me tiró la cama a la basura y me puso a dormir en el suelo como a un perro?», respondí, y cada palabra salió cargada de todo el dolor acumulado en estas semanas. La licenciada García se acercó a Patty con esa autoridad silenciosa que tienen las mujeres fuertes cuando enfrentan a las débiles. «Señora, además del tema de la propiedad, tenemos evidencia fotográfica y médica del maltrato físico al que han sometido al señor Medina. Las lesiones en su cuerpo son consistentes con maltrato continuado». «Eso es mentira», chilló Patty, pero su voz sonaba desesperada. «Él está exagerando. Los viejos siempre exageran». El policía mayor se acercó a ella con una expresión que habría asustado al mismo diablo. «Señora, hemos visto las fotografías. Hemos visto el sótano donde lo tenían. Un hombre de 75 años con problemas de columna, durmiendo sobre cemento. Esto no es una exageración, es un delito». Rafael trató una última vez de salvarse. Se levantó del sofá y se acercó a mí con esa expresión suplicante que había puesto de niño cuando rompía algo valioso. «Papá, por favor, somos familia. Podemos arreglar esto. Puedo traer tu cama de vuelta. ¿Puedes quedarte con tu cuarto?» «¿Puedo quedarme?», repetí lentamente. «En mi propia casa, con mis propias cosas. Qué generoso de tu parte, hijo». La palabra hijo salió de mi boca como un escupitajo, porque en ese momento entendí que había perdido un hijo hacía mucho tiempo, probablemente el día que se casó con esa mujer que lo había convertido en lo que ahora era. El licenciado Morales sacó otro conjunto de documentos de su portafolio. «Tenemos aquí una orden de desalojo», anunció. «Tienen 24 horas para abandonar esta propiedad, llevándose únicamente sus pertenencias personales». «¿24 horas?» gritó Patty. «Eso es inhumano. No tenemos a dónde ir». «Debieron pensar en eso antes de maltratar al propietario de la casa donde vivían de gratis», respondió la licenciada García sin una pizca de compasión en la voz. Rafael me agarró del brazo, pero yo me solté con una fuerza que no sabía que tenía. «Papá, no puedes hacernos esto. ¿Qué va a pasar con Ana? Ella es tu nieta. ¿Vas a dejar que viva en la calle?» «Ana se queda conmigo», dije con una firmeza que resonó por toda la habitación. «Es mi nieta, y en mi casa será tratada como lo que es, como una princesa».
Vi cómo Patty abría la boca para protestar, pero el policía mayor la silenció con una mirada. El señor Medina tiene derecho legal a determinar quién puede permanecer en su propiedad, explicó. Si la niña quiere quedarse con su abuelo y él está de acuerdo, no hay nada que ustedes puedan hacer para impedirlo. Fue entonces cuando Ana apareció en las escaleras. Había estado escuchando todo desde arriba y ahora bajaba con esa determinación que me recordaba tanto a Elena. «Yo me quedo con mi abuelito», declaró con una voz clara que no admitía discusión. «Él nunca me ha hecho daño. Él nunca me ha tratado mal». Patty corrió hacia su hija con los brazos extendidos, pero Ana se apartó y vino a pararse junto a mí. «Ana, no entiendes», suplicó Patty. «Somos tus padres. Nos necesitas». «Necesito a alguien que me trate bien», respondió Ana, tomando mi mano con sus deditos fríos. «Necesito a alguien que no me grite, que no me amenace, que no lastime a las personas que amo». El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. Rafael y Patty se quedaron ahí parados, viendo cómo su propia hija los rechazaba, cómo elegía quedarse con el viejo al que habían tratado como basura. El licenciado Morales cerró su portafolio con un chasquido definitivo. «El desalojo entrará en vigencia mañana a esta misma hora», anunció. «Cualquier intento de permanecer en la propiedad después de ese momento constituirá invasión de domicilio y será castigado como tal». Los policías se prepararon para irse, pero antes el mayor se dirigió directamente a Rafael y Patty. «Tengan muy claro que estaremos monitoreando esta situación», les dijo con esa voz que había aprendido a hacer temblar a los criminales. «Cualquier intento de venganza, cualquier tipo de hostigamiento hacia el señor Medina o la menor, será tratado con todo el peso de la ley». Después de que se fueron las autoridades, la casa se quedó en un silencio pesado. Rafael y Patty seguían ahí parados, como estatuas de sal, procesando la magnitud de lo que había pasado. «Tienen hasta mañana a las 3 de la tarde», les dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Pueden llevarse su ropa, sus artículos personales y esos muebles que compraron con dinero que no era suyo. Todo lo demás se queda». «Papá», murmuró Rafael una última vez. «Por favor». «Para ti ya no soy papá», le respondí. «Un padre no hace esto a su hijo, y un hijo no hace esto a su padre». Esa noche, Ana y yo cenamos en la cocina que era mía, en la casa que era mía, con la dignidad que siempre había sido mía, pero que había permitido que me quitaran. Escuchamos los ruidos de arriba mientras ellos empacaban sus cosas, mientras enfrentaban la realidad de lo que habían perdido por su codicia. «¿Estás triste, abuelito?», me preguntó Ana mientras comíamos los frijoles que ella había preparado. «Un poco», le dije honestamente. «Es triste ver cómo las personas que amas pueden convertirse en extraños. Pero también estoy aliviado, mijita. Por primera vez en semanas puedo respirar tranquilo». Ana sonrió, y en esa sonrisa vi la promesa de días mejores, de una casa llena de amor en lugar de crueldad, de una familia real en lugar de una simulación venenosa. Mañana comenzaría una nueva vida, una vida donde nadie me trataría como basura, donde mi nieta crecería rodeada de respeto y cariño, donde las personas que me habían hecho dormir en el suelo aprenderían lo que significa perder todo. La justicia había llegado tarde, pero había llegado completa. A la mañana siguiente, exactamente a las 3 de la tarde, Rafael y Patty salieron de mi casa por última vez. Los vi desde la ventana de la sala, cargando sus maletas hacia un taxi que los esperaba en la calle. Rafael volteó hacia la casa una vez, como si quisiera decir algo más, pero Patty lo jaló del brazo
y se metieron al carro sin mirar atrás. Ana estaba junto a mí, viendo cómo se alejaban sus padres. ¿Crees que algún día regresen, abuelito? No lo sé, mijita, le respondí honestamente. Pero si regresan, va a ser porque han aprendido a ser mejores personas. Y hasta que eso pase, estaremos mejor solos. Los primeros días después de su partida fueron extraños. La casa se sentía diferente, más grande, más silenciosa, pero también más mía. Ana y yo desarrollamos nuestras propias rutinas. Ella hacía su tarea en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena. Por las noches veíamos las telenovelas que a Elena le habían gustado y los fines de semana salíamos a caminar por el parque donde yo la había llevado cuando era más pequeña. Pero había algo más importante que hacer. Algo que Elena habría querido. Algo que me daría la libertad total que me merecía después de tantos años de trabajo. Una semana después del desalojo, marqué al número que el licenciado Morales me había dado. Una agencia inmobiliaria de prestigio en el centro de la ciudad. Señor Medina, me dijo la licenciada Ramírez cuando llegué a su oficina. He revisado los documentos de su propiedad. Es una casa hermosa, en una excelente ubicación. En el mercado actual, podríamos conseguir fácilmente 15 millones, tal vez más. 15 millones. La misma cantidad que Rafael había mencionado con tanta confianza, creyendo que era dinero que ya le pertenecía. La diferencia era que ahora era realmente mi decisión qué hacer con esa fortuna. ¿Y qué me recomienda con ese dinero?, le pregunté. La licenciada Ramírez sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Con 15 millones puede comprar algo muy hermoso en la costa. Puerto Vallarta, por ejemplo. Una casa con vista al mar, en una zona segura, perfecta para un caballero de su edad que quiere disfrutar la vida que se merece. Puerto Vallarta. Siempre había soñado con vivir cerca del mar, con despertarme escuchando las olas, con ver atardeceres sobre el océano. Elena y yo habíamos hablado de eso cuando éramos jóvenes, antes de que la vida nos atara a la ciudad con trabajo y responsabilidades. ¿Y habría buenas escuelas para mi nieta? Las mejores, señor Medina. Puerto Vallarta tiene colegios privados excelentes y la calidad de vida para los niños es incomparable. Esa misma tarde, Ana y yo nos sentamos en la sala para hablar del futuro. Mijita, le dije, ¿qué te parecería vivir cerca del mar? Sus ojos se iluminaron como luces de Navidad. ¿En serio, abuelito? ¿Podríamos ver la playa todos los días? Todos los días, le confirmé. Y tendrías una escuela nueva, amigos nuevos, una habitación hermosa con vista al océano. ¿Y mis papás? Si algún día quieren visitarte, tendrán que pedirlo con respeto. Pero por ahora, seremos solo tú y yo. ¿Te parece bien? Ana me abrazó con esa fuerza que solo tienen los niños cuando están verdaderamente felices. Me parece perfecto, abuelito. El proceso de venta fue sorprendentemente rápido. Resulta que había una familia joven, 2 doctores con 3 hijos, que habían estado buscando exactamente una casa como la nuestra. Cuando la vieron, se enamoraron inmediatamente de los espacios amplios, del jardín que yo había cuidado con tanto amor, de los detalles que había construido con mis propias manos. Esta casa tiene alma, me dijo la doctora Herrera el día que firmamos los papeles. Se nota que fue hecha con amor. Así es, le respondí. Y espero que ustedes la llenen de tanto amor como nosotros le dimos. Mientras tanto, por las conversaciones de Ana con algunas compañeras de escuela cuyos padres conocían a Rafael, me enteré de cómo les estaba yendo a mis antiguos hijos. Habían tenido que alquilar un departamento pequeño en la colonia Buenos Aires,
una zona que no era precisamente peligrosa, pero sí muy diferente al nivel de vida al que se habían acostumbrado. Era un lugar de 2 recámaras, sin jardín, con paredes delgadas por las que se escuchaba todo lo que hacían los vecinos. La mamá de Sofía dice que mi mamá se queja todo el tiempo, me contó Ana una tarde. Dice que no puede hacer sus clases de ejercicio porque el espacio es muy pequeño. No sentí pena por ellos. Había trabajado toda mi vida para construir algo mejor para mi familia, y ellos habían elegido botarlo por codicia. Ahora estaban aprendiendo lo que significaba empezar desde cero, sin la base sólida que yo les había dado. Rafael había tenido que conseguir un segundo trabajo de medio tiempo porque el sueldo de contador no le alcanzaba para mantener el estilo de vida que Patty exigía. La mujer que había tirado mi cama a la basura ahora tenía que hacer la compra en el mercado popular en lugar de en el supermercado caro. Tenía que buscar ofertas y regatear precios como cualquier persona normal. ¿Te da tristeza, abuelito?, me preguntó Ana cuando me vio pensativo después de esas noticias. Un poco, admití. Pero también siento que es justo. Las decisiones tienen consecuencias, mijita. Ellos eligieron la codicia sobre el amor y ahora están cosechando lo que sembraron. 3 meses después de haberlos echado de casa, Ana y yo nos mudamos a Puerto Vallarta. La casa que compramos era todo lo que habíamos soñado y más. Estaba en una zona residencial tranquila, a solo 5 cuadras de la playa, con una construcción moderna pero cálida. Tenía 3 recámaras, 2 baños completos, una cocina amplia con vista al jardín y una terraza en el segundo piso desde donde se veía el océano. Pero lo que más me gustó fue la recámara principal. Era espaciosa, luminosa, con grandes ventanas que dejaban entrar la brisa marina. Y ahí, en el centro, puse la cama más cómoda que encontré, una king size con colchón ortopédico, sábanas de algodón egipcio y almohadas de pluma. Después de haber dormido en el suelo, esa cama me parecía un pedazo del cielo. Ana eligió la recámara que daba al jardín y la decoramos con todo lo que a ella le gustaba. Paredes rosadas, muebles blancos, una cama con dosel que la hacía sentir como una princesa. Le compramos una computadora nueva, libros, juguetes, todo lo que no había podido tener cuando sus padres gastaban el dinero en caprichos para ellos mismos. ¿Sabes qué es lo mejor de esta casa, abuelito?, me dijo una mañana mientras desayunábamos en la terraza viendo las gaviotas volar sobre el mar. ¿Qué es lo mejor, mijita? Que aquí nadie grita, que nadie está enojado, que puedo abrazarte cuando quiera sin que alguien me regañe. Tenía razón. En nuestra nueva casa había algo que había faltado en la vieja durante los últimos años. Paz. Una paz profunda que venía de saber que estábamos donde debíamos estar, con las personas que debían estar en nuestra vida. Ana se adaptó rápidamente a su nueva escuela. Era un colegio privado pequeño, donde los maestros conocían a todos los estudiantes por su nombre, donde se preocupaban por su bienestar además de su educación. Por las tardes, después de clases, íbamos a la playa a caminar, recogíamos caracolas, construíamos castillos de arena. Los fines de semana explorábamos la ciudad, el malecón, los mercados de artesanías, los restaurantes con vista al mar donde Ana podía comer mariscos por primera vez en su vida. La veía florecer día a día, como una planta que por fin había encontrado la luz que necesitaba. Yo también florecía. Mi cuerpo se recuperó del maltrato más rápido de lo que esperaba. El aire marino, el ejercicio de nuestras caminatas diarias, la alimentación mejor que podía permitirme y sobre todo la tranquilidad mental hicieron milagros.
Los moretones desaparecieron, las llagas sanaron y mi espalda dolía mucho menos. Pero lo más importante era que había recuperado mi dignidad. Era nuevamente el dueño de mi propia vida, el hombre que tomaba las decisiones, el abuelo que podía darle a su nieta todo lo que se merecía. Una tarde, mientras Ana hacía su tarea en la sala, recibí una llamada que me sorprendió. Era Rafael. «Papá». Su voz sonaba diferente, más pequeña, más humilde. «¿Cómo están?» «Estamos bien», le respondí sin dar detalles. «¿Qué necesitas?» «Nada, papá. Solo quería saber cómo estaban. Ana nos hace falta». «Ana está donde debe estar. Está siendo querida, respetada, cuidada. ¿Pueden ustedes decir lo mismo de cómo la trataban antes?» Hubo un silencio largo. Después escuché algo que no esperaba. Rafael llorando. «Papá, cometí un error terrible. Lo sé. No tengo excusa para lo que te hicimos. Patty y yo hemos estado yendo a terapia. Estamos tratando de entender cómo llegamos a ser tan crueles». «Me alegra escuchar eso», le dije, y era verdad. «Pero entender no borra lo que pasó, hijo». «Lo sé. Solo quería que supieras que lo sentimos, y que si algún día puedes perdonarnos». «El perdón no se pide por teléfono», le interrumpí. «El perdón se gana con acciones, con cambios reales, con tiempo». Después de colgar, me quedé pensando en esa llamada. Tal vez algún día Rafael y Patty podrían ganarse una segunda oportunidad. Tal vez aprenderían a ser mejores personas. Pero eso sería decisión de ellos, y yo no iba a sacrificar mi paz ni la de Ana esperando a que eso pasara. Esa noche, como todas las noches desde que llegamos a Puerto Vallarta, Ana y yo tuvimos nuestro ritual favorito. Después de cenar, subíamos a mi recámara. Ella se acurrucaba junto a mí en esa cama grande y cómoda, y yo le leía cuentos hasta que se quedaba dormida. Esa noche elegimos el cuento de Cenicienta, ese donde la muchacha maltratada por su familia termina siendo la más feliz de todas. «¿Sabes qué me gusta de este cuento, abuelito?», me dijo Ana mientras pasaba las páginas del libro. «¿Qué te gusta, mijita?» «Que al final los malos no ganan, que las personas buenas siempre encuentran su final feliz». «Así es», le respondí, abrazándola más fuerte. «La justicia a veces tarda en llegar, pero siempre llega». Ana se durmió esa noche con una sonrisa en los labios, sintiendo el aire marino que entraba por la ventana, escuchando el sonido suave de las olas contra la playa. Yo me quedé despierto un rato más, mirando por la ventana hacia el océano que brillaba bajo la luz de la luna. Pensé en Elena, en cómo habría amado esta casa, esta vida, esta paz que por fin habíamos encontrado. Pensé en los años duros, en el trabajo agotador, en las noches de preocupación. Pero también pensé en esta recompensa, en esta segunda oportunidad que la vida me había dado. A los 75 años había aprendido que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, para defender lo que es tuyo, para elegir quién merece estar en tu vida y quién no. Rafael y Patty seguían en su departamento pequeño, aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Ana y yo estábamos aquí, en nuestra casa frente al mar, construyendo recuerdos hermosos que durarían toda la vida. La justicia había triunfado, pero más que eso, el amor había triunfado. El amor verdadero, el que no busca aprovecharse sino dar, el que no humilla sino que eleva, el que construye en lugar de destruir. Y mientras Ana dormía tranquila junto a mí, supe que Elena estaría orgullosa. Había cumplido mi promesa de no dejarme pisotear, había protegido a nuestra nieta y había encontrado la paz que ambos nos merecíamos.
El final feliz no era solo un cuento. A veces, cuando luchas por lo correcto, la vida te regala exactamente lo que necesitas. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón.
Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera.
Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi.